Osvaldo Valenzuela Contreras, señor Ilustrísimo, con su venia, señor presidente, en representación del imputado condenado en esta causa, son Víctor Pulgar Vidal, solicitando se acoja el recurso de nulidad deducido por la defensa en contra de la sentencia pronunciada por el Tribunal Oral en lo Penal de Quillota del pasado 29 de octubre del año 2021, que condenó al imputado a la pena de presidio perpetuo calificado por los delitos de secuestro, con violación y con homicidio, ocurridos entre el 18 y el 24 de junio del año 2016. El recurso de nulidad, señor Ilustrísima, tal como se ha señalado, se deduce en contra de esta sentencia del Tribunal Oral Penal de Quillota, solicitando desde ya se declare que tanto la sentencia como el juicio oral que lo precedieron son nulos, y a propósito de aquello, entonces, se ordena la realización de un nuevo juicio oral ante un Tribunal Oral en lo Penal no inhabilitado. La causal deducida, señoría Ilustrísima, es una causal única que se encuentra recogida a propósito de la norma del artículo 374 letra E en relación con el 342 de la letra C, ambos del Código Procesal Penal, a propósito de que el tribunal habría infringido las reglas de valoración de la prueba y de fundamentación que se contienen en el artículo 297 del mismo código. Señoría, efectivamente, como se ha señalado, el tribunal estableció por unanimidad que el imputado era el autor de un delito cometido en contra de una señorita, de una mujer, de secuestro con violación. Este hecho habría ocurrido entre el 18 y el 24 de junio del año 2016, y a propósito de aquello, efectivamente, entonces, condena al imputado a la pena ya señalada. La defensa, señoría, sostiene en su recurso que efectivamente el tribunal, para arribar a la decisión de condena, ha infringido dos fundamentos o dos obligaciones que se encuentran recogidas en el artículo 342, cuáles son las de fundamentar su decisión, esto es, haciéndose cargo de todos los elementos probatorios que se habrían ventilado en la audiencia de juicio y razonando sobre todos los supuestos que se ponen a disposición del tribunal, y una segunda hipótesis es que efectivamente se habría infringido en el razonamiento que específicamente se contiene en el considerando 13º del fallo, el principio lógico de razón suficiente. Ello, señor Ilustrísima, porque si bien es cierto, hay algunos elementos que no son controvertidos, porque se encuentran efectivamente afianzados a propósito no solamente de las piezas de investigación, sino que también de la declaración del imputado, que se recoge en el considerando quinto de la misma, es que efectivamente hay toda una construcción a propósito de la figura del secuestro que en opinión de la defensa no se encuentra respaldada suficientemente en elementos probatorios que se ventilaron en la audiencia de juicio. Por lo pronto, señoría, si me permite leer el considerando 11º, que contiene el hecho acreditado por una mejor comprensión de este recurso. Sí, proceda. Es del siguiente tenor. El día 18 de junio del año 2016, a las 7:40 horas, aproximadamente en el paradero 7, ubicado en población Revolar de Quillota, Nicole Saavedra Bamondes, de 23 años, quien era lesbiana y vestía ropa deportiva tipo masculino, abordó el bus de locomoción colectiva de la empresa comercial Guerra, placa patente XH4891, número de orden 192, que transitaba desde el sector de Limache en dirección a la localidad del Melón, comuna de Nogales, conducido por Víctor Alejandro Pulgar Vidal, quien contra la voluntad de esta se apoderó de su equipo celular marca LG, dejando este de emitir y recibir comunicaciones en ese momento, el que posteriormente fue encontrado en poder de Karen Pulgar Opaso por haberlo comprado a Pulgar Vidal. A partir del 18 de junio de 2016, el imputado retuvo a Nicole Saavedra y la mantuvo sin derecho privada de su libertad, situación que se prolongó hasta el día 24 del mismo mes y año, ocasión en que, valiéndose de la debilidad física de la víctima, que en ese momento presentaba una cantidad de alcohol en el cuerpo equivalente a 1,96 gramos por litro de sangre, y aprovechándose de su incapacidad para oponerse a la acción del imputado, la golpeó en diversas partes de su cuerpo, sometiéndola con ello y debilitándola progresivamente, causándole traumatismo encefalocraneano grave con edema y hemorragia encefálica. En ese contexto, Víctor Pulgar Vidal la accedió por vía vaginal con su pene, eyaculando finalmente al interior de dicha cavidad. Asimismo, durante el desarrollo de esta agresión, el imputado tomó fuertemente el cuello de Nicole, ejerciendo presión sobre el mismo, maniobra que provocó la fractura del hueso hioides en el cuello de la afectada, lesión que impidió el paso del flujo sanguíneo hacia su cerebro y, en adición a las restantes agresiones narradas, provocó su muerte. En horas de la mañana del sábado 25 de julio de 2016, personas que circunstancialmente se encontraban en un predio ubicado en el sector del embalse Los Aromos, Los Laureles, comuna de Limache, hallaron el cuerpo de Nicole con sus manos atadas y junto a sus pertenencias. Señoría, el imputado en la causa prestó declaración
Ya le he señalado que esa declaración se encuentra recogida en el considerando quinto. El imputado reconoce el encuentro con la víctima, en este caso en concreto, y es un hecho no controvertido, que imputado y víctima se encontraron arriba de este microbús de locomoción colectiva precisamente porque la señorita que aparece como víctima en esta causa necesitaba trasladarse de un lugar a otro, precisamente en un bus de recorrido que hacía él mismo y que manejaba el señor Pulgar. El señor Pulgar en su declaración también reconoce haber tenido una interacción de carácter sexual con la señorita Saavedra, y a propósito de aquello, no obstante, el imputado le entrega una connotación de consentida a esa relación sexual, desconoce cualquier otro evento posterior a la misma. El fundamento más importante del recurso, que está vinculado con, valga la redundancia, la falta de fundamentación de la sentencia, está dada porque el tribunal estimó acreditado sin prueba, en opinión nuestra, de suficiente prueba para estos efectos, que el imputado mantuvo retenido entre la fecha del encuentro arriba del microbús, esto es el 18 de junio del año 2016, y hasta el momento en que el tribunal también establece la data de muerte de la víctima, el 24 de junio, retenida al interior del bus de locomoción colectiva a esta persona, sin un sustento probatorio que lo respalde. Y en ese contexto, señoría, en particular, todo el periodo, estos 6 o 7 días que se encuentran comprendidos entre el 18 y el 24 de junio, a propósito de que el tribunal arriba a esta conclusión, no tienen un sustento probatorio suficiente. Vale decir, en otras palabras, no hay prueba alguna que sostenga que efectivamente la víctima del delito se encontraba retenida contra su voluntad arriba del microbús. Por el contrario, durante la audiencia de juicio oral se rindió prueba por parte de la defensa, incluso del Ministerio Público, que demuestran que el imputado desde el 18 al 24 de junio hizo una vida absolutamente normal en términos del trabajo que realizaba, que era el de chofer de un único microbús. Declaró en esta audiencia el dueño de la máquina, que es la persona que trabajaba y para quien trabajaba el señor Pulgar, y se declara concretamente por parte de él que el imputado siguió manejando esa micro, siguió haciendo el recorrido normal. Al mismo tiempo también declaró la conviviente en esa época del imputado, señalando que el imputado siempre trabajó esos 7 días y que además, a propósito de esas actividades laborales, traía dinero para la casa y le entregaba el dinero al dueño de la máquina, que era parte del contrato. No existe ningún elemento que permita sostener qué pasó en esos 7 días, porque al mismo tiempo el tribunal razonó sobre la base de que el imputado, aprovechando el grado alcohólico que contenía la víctima, tuvo acceso carnal a ella en ese momento, esto es el día 24 de junio. Sin embargo, tampoco existen medios de prueba que den cuenta de que efectivamente esta situación se produjo. En otros términos, señora Ilustrísima, el tribunal, en particular en el considerando 13º, lo que hace es especular y construir una afirmación en base a 2 puntos que eventualmente no serían controvertidos. El encuentro entre víctima e imputado, el 18 de junio, y el hallazgo del cuerpo el día 25 de junio. Es decir, entre el 18 y el 25 no hay mayores antecedentes de qué es lo que habría ocurrido. Sin embargo, y a propósito de una situación que es controvertida como la data de la muerte, se sostiene que a propósito de los informes periciales, la víctima habría fallecido el 24 de junio. Y ello, señora Ilustrísima, porque declara en la audiencia de juicio oral una perito, la señora Moreira, la señora Alejandra Moreira, quien realiza una metapericia de la autopsia practicada en el mes de junio cuando se encuentra el cadáver. Cuando se encuentra el cadáver, las condiciones en que se encontró y el estado actual no permitían sostener cuál era la data de muerte específica, y tampoco se permitía sostener cuál era la causa concreta de la muerte. ¿Cuál es la inconsistencia considerando? Básicamente, señor Ilustrísima, señala que no hay razón suficiente, pero no nos cuente toda la prueba porque no tiene objeto. No, es que efectivamente, señoría, la vulneración del principio lógico está determinada precisamente porque no hay pruebas que respalden el supuesto en el cual se asienta la condena, que es que esta persona se encontraba retenida durante 6 días a merced del imputado. Ese es básicamente, señoría, el motivo concreto. En el recurso, por cierto, que se explaya y se explican de manera más detallada cada uno de los acertos que el tribunal construyó sin un refuerzo probatorio suficiente, que es básicamente el fundamento del recurso. No es necesario redundar en lo mismo. Pero a propósito de ello, señoría, entonces, es que nos parece que efectivamente la construcción final de la condena por el delito de secuestro con homicidio y violación no tiene un respaldo suficiente que justifique precisamente que esta sentencia pase o se sobreponga al tamiz del control jurisdiccional.
Es por ello, señoría, entonces, que en opinión de la defensa, adoleciendo esta sentencia del vicio denunciado, es que correspondería acogerlo y, conforme al petitorio, ordenar y declarar no solamente que la sentencia y el juicio oral son nulos, sino que al mismo tiempo ordenar la realización de un nuevo juicio, como ya le he señalado, ante un tribunal oral en lo penal no inhabilitado. Eso es todo. Muy bien, gracias. Vale, por el Ministerio Público, señora abogada. Gracias, señor presidente. Con la venia de este ilustrísimo tribunal, alega por el Ministerio Público Ana Quilodrán, solicitando se rechace el recurso de nulidad interpuesto en contra de la sentencia fecha 29 de octubre del año 2021, dictada por el Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Quillota, pues esta no incurre en causal de nulidad alguna, tampoco en la indicada por la defensa del artículo 374, letra E, del Código Procesal Penal. Señala la defensa, sus señorías ilustrísimas, que la sentencia infringiría el principio de razón suficiente y no estaría debidamente fundamentada su decisión de condena. Disentimos absolutamente, sus señorías ilustrísimas, de esa apreciación. La sentencia hace una valoración acabada de todos los medios de prueba rendidos. Desde ya hago presente, Ministerio Público y querellante presentaron prueba, defensa no presentó prueba, solo la declaración del imputado y las observaciones que hizo a propósito de la prueba en sus alegatos de clausura. Luego, sus señorías ilustrísimas, esta prueba, que se encuentra reseñada ampliamente también en el considerando séptimo de la sentencia, es valorada en el considerando 12º, donde el tribunal se preocupa precisamente de ir estableciendo paso a paso qué es lo que ocurrió entre el 18 de junio y el 25 de junio, día en que aparece el cuerpo de Nicole. En estas circunstancias, sus señorías ilustrísimas, los grandes cuestionamientos o la situación que señala la defensa parte de dos premisas que no están establecidas en la sentencia. Es más, son negadas. La primera, sus señorías ilustrísimas, si bien el imputado reconoce un encuentro sexual consentido el día 18 de junio, el tribunal se preocupa de despejar dicha situación y da cuenta que aquello no es efectivo, que ese encuentro no existió. Por lo tanto, eso, sus señorías ilustrísimas, es una premisa no contemplada en la sentencia. Y luego, sus señorías ilustrísimas, de acuerdo a los hechos que el tribunal dio por acreditados y que dio lectura a la defensa, en ningún momento se desprende que la víctima estuvo detenida al interior del bus. Ocupo la palabra detención porque precisamente el tribunal es aquel verbo dentro del secuestro que utiliza para los efectos de entender qué ocurrió con la víctima entre el 18 y el 25 de junio. Así las cosas, sus señorías ilustrísimas, precisamente valorando la prueba, el tribunal da cuenta de dos elementos trascendentes a los efectos de determinar la calificación jurídica que se razona en el considerando 13º de la sentencia. La primera, que efectivamente hubo este encuentro casual cuando la víctima aborda este bus de locomoción colectiva conducida por el imputado y que en definitiva desde ahí objetivamente se puede dar por establecido que la víctima se encontró desaparecida. Se pierde todo rastro de ella y ella, además, sus señorías ilustrísimas, no se comporta conforme era su conducta habitual, esto es, de estar permanentemente en contacto con sus redes sociales, esto es, de estar en permanente contacto con su madre. Simplemente desaparece. Y en esa situación también, sus señorías ilustrísimas, se tiene presente que el teléfono, que precisamente era aquel a través de la cual la víctima interactuaba con sus amigos y con el medio, deja de emitir señales el mismo día 18 de junio y posteriormente el año 2019 se encontraba en poder un familiar del imputado, quien indica que precisamente es el imputado el que se lo entrega. Por tanto, sus señorías ilustrísimas, ya hay ahí un elemento acreditado, establecido el 18 de junio, Nicole desaparece y se encuentra en ese estado hasta el día 25 de junio, cuando es encontrada en una lamentable situación. ¿Por qué se establece entonces que ella estuvo con el imputado hasta el último momento de su vida? Porque, como se indican los hechos acreditados, fueron encontrados fluidos del imputado en el cuerpo de la víctima. Y estos fluidos, atendidas las características en las que resultaron hallados, necesariamente fueron depositados en un momento cercano a su muerte.
perimortem, concluye la profesional que a propósito declara. Y en esas circunstancias, entonces, no es posible sostener que estos hallazgos datan desde el 18 de junio y necesariamente en horas cercanas a la muerte. No es efectivo que no se haya podido establecer la data de muerte. Ya el doctor que la efectuó da cuenta que el cuerpo indica que se trata de una muerte con una evolución de mayor de 24 horas. Misma conclusión a la cual arriban los funcionarios policiales que concurren al sitio del suceso y que revisan el cuerpo de la víctima. Por lo tanto, sí hay, y así lo señala expresamente el doctor que efectuó la autopsia, la época en que se puede datar la muerte de la víctima, lo cual permite circunscribir precisamente al día 24 de junio, cuando, además de encontrar restos biológicos que pertenecen al imputado, una prueba que lo coloca junto a la víctima, también hay posicionamiento georreferencial de su teléfono en el lugar cercano a donde el cuerpo fue encontrado. En esas circunstancias, sus señorías ilustrísimas, y entendiendo que por las características propias de la víctima, ésta no hubiese consentido estar con un extraño, irse con él, menos aún mantener relaciones sexuales consentidas con él, las características y circunstancias en que el cuerpo fue hallado, que da cuenta no solamente de este hallazgo de fluidos, sino también las circunstancias del cuerpo en cuanto a los golpes que recibió, cuestión que también sus señorías ilustrísimas se encuentra establecida y acreditada, precisamente permiten entender que lo que aquí ocurrió fue un secuestro en su modalidad de detención, con violación y con homicidio en la persona de Nicole. Así las cosas, sus señorías ilustrísimas, entonces tenemos que el tribunal se hace cargo de toda la prueba. Además de hacerse cargo de toda la prueba, su razonamiento es plenamente reproducible. Sus señorías ilustrísimas, al leer la sentencia, queda absolutamente claro por qué el tribunal arriba a su convicción. Y luego, sus señorías ilustrísimas, no hay infracción a los límites que establece el artículo 297 del Código Procesal Penal. No hay entonces causal de nulidad que amerite dejar sin efecto esta sentencia. A mayor abundamiento, sus señorías ilustrísimas, en el considerando 16º de la sentencia, el tribunal se hace cargo de la declaración del imputado, dando cuenta de que muchos elementos que él indica no son efectivos y se encuentran contradichos, y además da respuesta a las alegaciones de la defensa y que en buena parte son los mismos elementos que levanta para construir su recurso de nulidad. Un juicio procesal penal es un juicio de reconstrucción de un hecho pasado, donde no todo necesariamente va a ser suficientemente explicado, pero en la medida que esos elementos que no se encuentran suficientemente explicados no se alcen como duda razonable para, en definitiva, determinar una decisión de condena o de culpabilidad, no se incurre en causal de nulidad alguna. La defensa pretende levantar estos elementos no suficientemente explicados y sostener la nulidad. Sin embargo, sus señorías ilustrísimas, al ser reproducible el razonamiento del tribunal y encontrarse concatenado cada una de sus conclusiones a partir de la prueba producida, es que entonces entendemos no es posible hacer lugar a la petición de la defensa. Por todas estas razones solicitamos se rechace el recurso de nulidad, se declare que la sentencia no es nula. Puede alegar por su representante, señor abogado. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de su señoría ilustrísima, alega por la parte creyente, doña Olga Vagamondes Vázquez, esta abogada Silvana del Valle Bustos. Su señoría ilustrísima, he de comenzar mi alegato señalando que el día de hoy simboliza para mi representada, mi persona y miles de activistas feministas y lesbofeministas el punto cúlmine de más de 5 años de investigación y procedimiento en pro de justicia por Nicole Saavedra Vagamondes, que implicaron diversas acciones y actividades en que se consiguió que el Ministerio Público recolectara pruebas de toda índole, desde testimonios de las personas cercanas a Nicole hasta pruebas de carácter científico, en que la expertise combinada de investigadores y profesionales peritos logró acreditar la existencia, más allá de toda duda razonable, del secuestro con violación y homicidio en grado consumado cometido contra la hija de mi representada, por el condenado de autos Víctor Pulgar Vidal. Así, de acogerse la nulidad impetrada por la defensa, y haciendo nuestros por lo demás los argumentos vertidos por el Ministerio Público, que serán enfatizados y complementados lo pertinente durante mi alegato,
se estaría infringiendo, su señoría, los principios fundantes del sistema recursal de la reforma procesal penal y adicionalmente infligiendo una nueva revictimización a mi representada, quien de hecho anoche, su señoría ilustrísima, fue hospitalizado con un ataque de vesícula y pancreatitis, claramente relacionadas con el estado emocional que la presentación injusta e innecesaria de este recurso le ha provocado. Su familia, además, y las comunidades feministas, lesbofeministas y de disidencia sexual a las que pertenecía Nicole también resultarían revictimizadas. Acoger la nulidad en este caso, además, implicaría que el Estado de Chile estaría incumpliendo en materia de violencia contra las mujeres normas internacionales a las que se encuentra obligado conforme a lo dispuesto en el actual artículo 5 de la Constitución Política de la República, en particular convenciones internacionales como la Belén du Pará y la CEDAW. En cuanto al recurso, su señoría, esta parte solicita que sea rechazado en tanto la causal invocada no concurre de manera alguna en la especie, convirtiéndose en realidad, como se explica, en un recurso sobre hechos y no sobre derecho y sobre el derecho aplicable y aplicado en la sentencia, por lo que aparece más bien como un intento de la Defensoría Penal Pública de revivir el antiguo recurso de apelación y la aplicación de una lamentable política de recurrir solo por haber culminado el juicio oral en una sentencia en que se aplica una alta condena al imputado. En este caso, su señoría ilustrísima, de hecho, la más alta, el presidio perpetuo calificado. Esta política pública pudiera parecer loable al tratar de otorgarse las mismas oportunidades que a imputados defendidos por defensores privados, pero en realidad resulta claramente, al torcer argumentaciones para que un derecho procesal establecido en el Código Procesal Penal se aplique, aun cuando no se cumplen los requisitos del mismo, la imposición de mayor incerteza jurídica y angustia gratuita a una familia y comunidades como las nombradas, que merecen de parte de todo el sistema jurídico el cumplimiento de deberes de respeto, protección, reparación y garantías de no repetición. En concreto, su señoría, la defensa aduce la causal de nulidad del artículo 374 letra E en relación al artículo 342 letra C, ambos del Código Procesal Penal, por haber sometido el requisito de contener la sentencia a la exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, fueran ellos favorables o desfavorables al acusado, y de elaboración de los medios de prueba que fundamentaran dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297. El recurso derechamente consiste, según su página 5, y esto es importante porque es el corazón del recurso, es decir, lo que el recurso es, en imputar al Tribunal Oral en lo Penal de infracción de, abro comillas, su deber de fundamentación en lo relativo a expresar las razones que permitan estimar la participación de los hechos de su defendido. En definitiva, la falta de la sentencia, y sigo citando, recurrida, adolece de problemas de fundamentación incompleta por omisión parcial de consideraciones de la información probatoria aportada en el juicio, no considerarse debidamente objeciones de la defensa que afecten la conclusión parcial arribada por la sentenciadora. Eso es lo que dice el recurso. Esta imputación, su señoría ilustrísima, es del todo falsa. No sucede de manera alguna. Literalmente el recurso se funda en un hecho jurídico fáctico inexistente. El defensor señala que la sentencia no expresa razones para determinar la participación de su defendido en los hechos, que estas son ilógicas, citando y de manera parcial algunos párrafos de ciertos considerandos que relatan los hechos que el TOP determinó resultaron acreditados mediante la valoración de las pruebas de cargo y la participación de Víctor Pulgar en los mismos, omitiendo que las 207 fojas de la sentencia sí expresan las razones que tuvo el tribunal para llegar a tales determinaciones. Las sentencias son todo, su señoría ilustrísima. El fallo, como puede apreciar cualquier persona que lo lea, sí expresa, más allá de toda duda razonable y en base a pruebas científicas y jurídicamente rendidas, la concadenación lógica de hechos probados y la participación del condenado en ellos. Está en la dedicación del fallo, su señoría, en este sentido que no solo se hizo cargo de los argumentos de la defensa, sino que también decidió no dar por acreditada parte de la teoría del caso de esta misma creyente, en relación a la tipificación de los hechos, agravantes y extensión del mal causado, fundamentando, aun cuando no estemos de acuerdo con esos fundamentos, las razones para ello, motivo por el cual, aún sabiendo esta abogada y su representada que la Defensoría Penal Pública presentaría una nulidad solo por el tenor de la condena, decidió no presentar el mismo recurso, incluso cuando desde el punto de vista testimonial era muy importante para nosotras y las comunidades que nos respaldan que se comprendiera al menos que este crimen es un crimen de odio. Respecto de las argumentaciones del libelo para la discordancia de la defensa con los fundamentos de la sentencia,
para que esta discordancia aparezca como si se tratara de una falta de expresión de los fundamentos o expresión ilógica de los mismos, debo decir que este recurso de nulidad, para fundamentar una causal inexistente en la especie, intenta exponer que lo resuelto no contiene fundamento, explicando que las únicas conclusiones posibles, su señoría, para las sentenciadoras debieron ser las teorías que la propia defensa expuso en los alegatos de clausura, e incluso algunas nuevas contenidas en el propio recurso, pretendiendo la nulidad del juicio completo y la sentencia, básicamente por medio de indicar que porque las sentenciadoras discreparon de su parecer, la sentencia no tiene fundamento, olvidando no solo que desde la formalización, como dijo el Ministerio Público en adelante, la defensa no impugnó ninguna de las determinaciones del tribunal, que no impugnó ninguna de las pruebas de cargo, que no se ofrecieron medios probatorios propios, que la defensa pudo contrainterrogar y hacer valer todos sus derechos respecto de testigos, peritos y demás medios de prueba, y que las propias declaraciones del acusado que ejerció su derecho en estrado resultan ilógicas, intentando explicar la presencia del celular de Nicole en manos de su primo, y lo más grave, la presencia de su ADN seminal en el cuerpo de Nicole al ser encontrado, sin considerar que las fechas de su relato no coinciden con las fechas que los hallazgos científicos permiten a las sentenciadoras establecer como cronología de los hechos, sino que además en la defensa obvia que la sentencia en sus 207 páginas, insisto, sí expresa por qué llegó a las conclusiones que llegó respecto a la ocurrencia, el secuestro con violación y homicidio y la participación de su defendido, según se relata en los párrafos, considerando que de manera extractada y descontextualizada el defensor copió y pegó en su libelo. Me referiré a las situaciones más llamativas a este respecto. En relación, su señoría, al secuestro, violación y muerte, en particular, el condenado en el desarrollo del juicio efectivamente reconoció que, comillas, tuvo relaciones sexuales con la víctima, intentando convencer al tribunal que fueron de carácter consentido, pero asimismo señalando que tomó el celular de Nicole inmediatamente después de tales supuestas relaciones consentidas, y una vez que Nicole se bajó del microbús que conducía, esto es, ese mismo día, y que inmediatamente lo apagó. En este sentido, lo que sí carece de fundamento lógico no es la sentencia, sino que las propias declaraciones del acusado en cuanto a las fechas en que habría ocurrido el acceso carnal a la hija de mi representada, y por lo tanto las condiciones del mismo, las que implicaban necesariamente alguna de las hipótesis de violación en realidad, en relación a la fecha con que Nicole dejó de tener acceso a su celular, lo que sí coincide con el resto de probanzas. Resultó acreditado en el proceso, su señoría ilustrísima, como señala la sentencia, que el celular de Nicole Saavedra dejó de tener comunicaciones telefónicas salientes de todo tipo y de recibir comunicaciones telefónicas entrantes, sonaba apagado, así como de enviar comunicaciones de datos y contestar mensajes vía internet o redes sociales entrantes, esto desde el 18 de junio de 2016. También resultó acreditado, su señoría ilustrísima, como extensamente relata la sentencia, que el depósito de semen de Víctor Pulgar en la vagina de Nicole ocurrió no antes del 24 de junio de 2016. Asimismo, resultó acreditado que la data de muerte corresponde al 24 de junio de 2016. De esta manera, aunque las pericias que determinaron tanto la data de depósito del semen como de la muerte no corresponden a procedimientos exactos, sí corresponden a métodos que arrojan un rango temporal, y siendo aquel más cercano al día de la muerte, del depósito del semen, que al 18 de junio, resultó lógico para las sentenciadoras concluir que el condenado se apoderó del teléfono al inicio del secuestro y que el acceso carnal se produjo hacia el final del mismo, el 24 de junio, estando Nicole con vida, como señala la perito forense Moreira, en atención a las marcas del cuerpo de Nicole y justo antes de ser asesinada. A mayor abundamiento, su señoría ilustrísima, la sentencia de manera expresa en su considerando 13º, explica cómo se produjo la violación en relación a las fechas del secuestro y cómo se concluyó aquello, citando abundante doctrina y concluyendo específicamente lo siguiente. Cito: por ello se estableció que la penetración vaginal constitutiva de este delito fue lograda mediando fuerza, en este caso constituida por sendos golpes propinados en el rostro, que le provocaron fractura nasal, una contusión en región frontal derecha, malar derecha y malar izquierda, indica elemento contundente áspero que deja roce o fricción en la piel, y un golpe en la zona occipital izquierda que le produjo infiltración sanguínea en el cuero cabelludo, hemorragia subaracnoidea y además cerebral, además de la maniobra de estrangulación, sujeción, contención utilizadas para vencer su resistencia. Todo en adición a la gran diferencia de envergadura corporal entre ambas, la que, según se analizó, resulta evidente. Todos estos elementos, su señoría, fueron mencionados en diversas
diversas partes de la sentencia mediante el análisis lógico de las pruebas de cargo, refiriéndose todas estas a la data de los múltiples golpes, edemas y hematomas de Nicole, por lo que no puede pretender la defensa que respecto de esta, y aquí abro comillas nuevamente en relación al recurso, a esta afirmación no hay fundamento probatorio de apoyo respecto a la participación de mi defendido. En el fondo se trata de una conjetura sin basamento probatorio. Máxime resulta ilógica la conclusión de la defensa, su señoría, si el tribunal, en el considerando 11º, señala expresamente, comillas, que el tribunal estimó que los hechos que se dieron por establecidos después de valorar libremente toda la prueba rendida, sin contradecir con ello los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados de conformidad a lo dispuesto en el artículo 297, párrafo que por supuesto el recurso omite. Es más, lo que sí resultaría ilógico y sin fundamento sería concluir, como pretende la defensa, que el acceso carnal se hubiese producido en un contexto y temporalidad diferente a lo señalado por el tribunal en su fundamentación. La teoría del caso de la defensa en esta oportunidad corresponde simplemente a situar la presencia del semen con ADN de pulgar el día 18 de junio, tratando de hacer coincidir la fecha de depósito de semen en el cuerpo de Nicole con el día en que el propio pulgar reconoce apagó el teléfono. Lo que conforme a los registros de llamadas de teléfono de Nicole tuvo que ser el día 18 de junio y en base a ello intentar alejar el acceso carnal de la muerte. Luego, tratando de confundir a vuestra su señoría ilustrísima, y esto es grave, en relación a la data del depósito del semen y la data de muerte, el libelo indica, y cito textual, si suponemos que Nicole falleció con un dato superior a 24 horas, pero no superior a 36 horas, como lo indicó la doctora Moreira, siendo el hallazgo el 25 de junio, supone ello estimar que su defendido, SIC, la tuvo privada de libertad desde el 16 de junio. Ello no resulta atendible, dado que la prueba aportada en este juicio permite concluir lo contrario. Esto es el claro ejemplo de un galimatías, su señoría ilustrísima. Lo cierto es que las datas de depósito de semen y de muerte se calcularon respecto del hallazgo del cadáver el día 25 de junio, es decir, que el semen no podría haber sido depositado el 18 de junio, sino el 24 de junio. Así, la secuencia lógica de los acontecimientos es la siguiente, tanto como indicó el Ministerio Público, esta parte y como señala claramente la sentencia. Secuestro iniciado el día 18, violación en vida, según se explicó, el día 24 de junio en el contexto de múltiples golpes datados ese mismo día, y luego muerte por rotura del hueso hioide el mismo día 24 para luego encontrarse el cadáver el 25 de junio del año 2016. La expresión textual recién citada de la página 15 del recurso, su señoría ilustrísima, corresponde simplemente a falsear la secuencia lógica y cronológica relatada por las sentenciadoras, en base al análisis de diversas pericias, en particular la de la doctora Moreira, la del químico legista Marco Díaz, como asimismo la del médico legista Francisco Cardemil. Análisis contenido a lo largo de la sentencia, en especial, como dijo el Ministerio Público en el considerando 12º, en que se valora la prueba rendida, lo que el recurso omite. Pretende la defensa que las sentenciadoras no expresaron fundamento para concluir algo diferente a la hipótesis que plantean su libelo, solo porque no asumieron que el depósito de semen se produjo un día diferente al de la muerte, conforme al relato del propio condenado. Es decir, la defensa pretende que el tribunal debió tener por acreditado que la fecha del depósito del semen y de apagado para comunicaciones telefónicas del celular eran las mismas solo porque sí lo dijo el acusado, sin contrastar estas declaraciones con las evidencias científicas analizadas y valoradas por las magistradas. Sin embargo, las declaraciones del acusado en relación a las fechas no tienen sustento probatorio, sino que son fruto de un simple intento de caracterizar el acceso carnal como consentido, hechas probablemente, su señoría, bajo el desconocimiento de que las pruebas científicas no solo pueden determinar la coincidencia de su ADN con el de la muestra de espermio, sino que también tienen la capacidad de situar temporalmente el depósito o producción de dicho espermio. En efecto, las pruebas vertidas en el juicio, como explica la sentencia, arrojaron que Nicole estuvo privada de libertad desde el 18 de junio de 2016, día en que dejó de recibir y hacer llamadas, lo que coincide con el relato del condenado en relación a que apagó el teléfono, y que luego de múltiples y crueles golpes, alrededor del día 24 de junio, fue violada, momento en que se produce depósito de semen en su cavidad vaginal, para tras ello ser asesinada mediante rotura del hueso hioide el mismo día 24 de junio.
La fecha de depósito de semen fue determinada de manera aproximada mediante análisis científico de las condiciones de los espermios en relación a la fecha de la autopsia, como asimismo la data y causa de muerte en virtud de análisis también de carácter científico de todas las lesiones de la víctima. La defensa pretende que los tribunales deben desechar la concordancia de múltiples pruebas, en este caso testimoniales, químicas, telecomunicacionales, forenses, en cuanto a la cronología de los hechos de manera lógica, en este caso privación de libertad sostenida, golpes graves y múltiples, violación y homicidio, si un acusado reconoce ciertos hechos. Y solo por este hecho de reconocer, sin fundamentar el porqué, para caracterizarlos a su conveniencia. En la especie olvida además la defensa, convenientemente otra vez, que diversos testimonios y pericias, entre otras fotográficas, metapericias, pruebas expuestas y valoradas por el Tribunal Oral en lo Penal de Quillota, señalan que Nicole, en su identidad lesbiana camiona, jamás hubiese consentido en probar tener relaciones sexuales con un hombre, como lo declaró el acusado Pulgar en estrados. Y luego refuerza estas ideas la defensa con la pretensión que ha de acogerse las propias declaraciones del acusado, en que caracteriza sus rutinas y conductas como normales, que continuó trabajando, que no destruyó el celular, entre otras, para descartar la comisión del delito, obviando que también existen pruebas, en particular la de la perito Guaita, de que esta aparente normalidad no descarta la comisión del delito y que de hecho es compatible con ciertos perfiles criminales. En definitiva, si se acogiera a la tesis de este recurso de nulidad, ningún violador, sobre todo si a resultas de su conducta la víctima muere, podría ser condenado si es que decide reconocer relaciones sexuales consentidas para explicar la coincidencia de su ADN con el de la muestra seminal recogida. En conclusión, su señoría ilustrísima, la defensa presenta un recurso que aparenta estar fundado, explicando cómo una sentencia penal pudiera adolecer de la causa de nulidad absoluta establecida en el artículo 374, letra E, en relación al 342, letra C del Código Procesal Penal, por no contener, considerando en que se terminan los hechos y participación del acusado los fundamentos en que se sustenta. Pero el hecho es que lo hace omitiendo que el fundamento sí se encuentra explícitamente detallado en la totalidad de la sentencia, que insistimos es un todo, olvidando no solo que la sentencia es aquello, un todo orgánico, sino que en este caso particular, este todo orgánico corresponde además a 207 fojas. La defensa, dicho de otro modo, pretende que se incurre en la causal de Marras, esto es, incumplir el deber de expresar las razones que permitan estimar la participación de los hechos y que estas razones sean de carácter lógico, simplemente indicando que parte de ciertos considerandos, por cierto absolutamente descontextualizados, no contienen fundamentos con los que se llegó a dichas conclusiones, pero penosamente lo hace sobre la base de indicar que cierto párrafo no contiene fundamento, sin mencionar los múltiples otros párrafos en que se analiza y valora cada una de las pruebas para llegar a las conclusiones criticadas. Párrafos que precisamente corresponden a los fundamentos de los hechos y participación determinados en los párrafos de la sentencia que cita, y que lo hace con toda lógica. Esto es como decir que no está lloviendo porque no nos han caído gotas de agua, cuando en realidad no solo estamos empapados, sino que cualquiera puede apreciar que hay un temporal. O como cuando niños o niñas, al jugar con adultos, dicen que es de noche solo porque cerraron los ojos. La Defensoría Penal Pública está presentando entonces una apelación en lugar de un recurso de nulidad. Las razones, como ya adelanté, probablemente dicen relación con el peso de la pena máxima, determinada por la sentenciadora, pero no con el tenor del juicio oral y sentencia impugnados. Nos parece gravísimo someter a la revictimización a una madre, familiares de la víctima y comunidades a las que perteneció solo porque no se está conforme con las conclusiones lógicas que determinaron los razonamientos de la sentencia. Es más, desde la página 8 del recurso en adelante, los diversos calificativos que la defensa vierte sobre las conclusiones de las sentenciadoras hacen más que claro que el único sustento de este recurso, su señoría ilustrísima, es la discrepancia con los fundamentos de la sentencia, y no la ausencia de los mismos o la falta de lógica en ellos, existiendo un análisis, valoración de la prueba y construcción lógica de las conclusiones fácticas de la sentencia en razón de dicho análisis y valoración. La Defensoría transforma así un recurso de derecho en un recurso sobre los hechos establecidos. En este sentido, esta parte tampoco concuerda, como decíamos, con la totalidad de los razonamientos de la sentencia. Por ejemplo, para nosotros era muy importante... No recurrió, señora abogada. Dígame, su señoría. No recurrió de la sentencia. ¿Cómo? No recurrió de la sentencia. No recurrió, pero no estamos de acuerdo con algunas partes de la sentencia, pero... No puede manifestarlo si no recurrió.
No recurrí, pero lo que quiero decir es que bajo el entendido de que había Pero fundamentos... no existe, señora abogada. Sí, entiendo. Sí, no se preocupe, su señoría. Sí, en definitiva, su señoría, esta parte decidió no recurrir porque sí tiene fundamento la sentencia. Solicito entonces, su señoría ilustrísima, en representación de Olga Bahamondes Vázquez, quien se encuentra hospitalizada hoy, como les señalaba, madre de la joven lesbiana camionera Nicole Saavedra Bahamondes, secuestrada, fuertemente golpeada, violada y asesinada por el condenado Víctor Alejandro Pulgar Vidal, que se haga un acto de justicia por la vida de Nicole, al rechazar el recurso de nulidad promovido contra el juicio oral y su sentencia condenatoria por carecer de todo sustento. Ello no solo por el trabajo de más de 5 años de esta parte y activistas feministas y lesbofeministas que nos han apoyado para que el Ministerio Público encontrara el lesbofemicida de Nicole, sino también porque resultaría devastador desechar la comprensión que poco a poco el sistema jurídico en su conjunto ha ido adquiriendo sobre el problema de la violencia contra las mujeres, niñas y lesbianas y disidencias sexuales, en que la sentencia impugnada contribuye de alguna manera y conforme a derecho hacia prevenir, sancionar y reparar la violencia, su señoría ilustrísima. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien. ¿La defensa va a agregar algo? No es necesario, señoría, muchas gracias. Muy bien. Terminada la audiencia. Lectura de sentencia el día 11 de febrero por intermedio del secretario. Muchas gracias, señoría. Que tenga muy buen día. Gracias, señoría.